Vamos allá. Esto es un vídeo, en principio para toda la clase, pero dedicado sobre todo para aquellos alumnos confinados por COVID, por distintas características, por distintas situaciones, ya sea por un positivo propio vuestro o ya sea porque alguno de vuestros familiares directos es positivo, ha estado expuesto a algún caso, sea como fuere, los deberes, entre comillas, que tenéis estos días, pues sufrirme en los vídeos, ¿vale? Y así poder, digamos, extraer toda la información del tema. Vamos a empezar por matemáticas. Ya os comenté por Webfamilia que podéis acceder con vuestra licencia digital Santillana, como habéis hecho anteriormente, a todos los ejercicios del tema 4, tanto en matemáticas como en lengua, como en ciencias naturales y sociales, el mismo tema, el 4, ¿vale? Entonces, yo voy a acceder aquí a los recursos, es decir, a los vídeos que me proporciona la editorial para que los visualicéis. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a las actividades que propone también este libro digital. En tercer lugar, pues iré leyendo el tema, como siempre, y iré comentando un poquito las explicaciones, contado alguna que otra anécdota para hacerlo más ameno. Y en cuarto y último lugar, estará la posibilidad de acudir a mi canal de YouTube y ahí sabéis que tengo listas de reproducción. Hay que buscar en concreto, en este caso, la lista de reproducción de matemáticas. Con todo eso tenéis faena, ¿vale? O sea, repito, en primer lugar, vemos este vídeo donde saldrán los vídeos explicativos propios de la unidad. En segundo lugar, tenemos ejercicios online que voy a ir resolviendo. En tercer lugar, está la propia explicación del tema por mi parte. Y en cuarto y último lugar, los vídeos de YouTube de la lista de reproducción de matemáticas. Todo esto no lo voy a explicar por cuadruplicado, no lo voy a explicar también en lengua, en ciencias naturales, en ciencias sociales. Creo que con este vídeo ya os doy bastante la brasa, pero la mecánica será la misma, es decir, en lengua tendréis vuestra explicación, tendréis vuestros vídeos propios de la editorial, tendréis las actividades para resolver y tendréis los vídeos de YouTube, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues tenéis que verlo las veces que sea necesaria y recurrir a la licencia digital de Santillana para poder hacer todos los ejercicios posibles online. Todo lo que hagáis, pues bien estará, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Tenemos aquí en matemáticas, a pesar de empezar el tema 4, sí que nos proponen aquí, digamos que antes de empezar, vamos a ver qué sabes ya. ¿Y qué sabes ya? Debéis saber de quinto de primaria lo siguiente. Bueno, pues tipos de ángulos. Agudo, mide menos de 90 grados. ¿De acuerdo? Un repaso de quinto. Recto, mide exactamente 90 grados. Ni un grado más, ni un grado menos. Exactamente 90. Y se llama recto justamente porque es completamente recto. ¿Vale? Tanto la escuadra como el cartabón que podéis tener forman un ángulo recto, que podéis tener en el material que se suele utilizar para este tema. Obtuso, ¿vale? Con B, obtuso, mide más de 90, ¿vale? Es decir, esto sería el recto, es decir, más grande que el ángulo recto, y menos de 180. A veremos a continuación cómo esto es 180, ¿vale? El horizonte completamente. Cuando se dice que un ángulo es de 180 grados es llano. Igual que recto son 90 grados exactos, llanos son 180 exactos. Cuando se dice, he dado un giro de 180 grados a mi vida, es decir, he pasado de un extremo al otro extremo, ¿vale? Es decir, me lo invento. He cambiado de equipo 180 grados. Antes era del Barça, ahora soy del Madrid. Antes era del Madrid, ahora soy del Barça. ¿Vale? Si la gente que dice, he dado un giro de 360 grados a mi vida, es que si era del Madrid, vuelve a ser del Madrid. Y si era del Barça, vuelve a ser del Barça, ¿vale? No tiene sentido la expresión de un giro de 360 grados a mi vida. ¿Vale? Ahí está, a ángulo completo, 360 grados. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver aquí. Agudo, menos de 90. Obtuso, más de 90 menos de 180. Quiero decir, el agudo puede ser 1 grado, 2 grados, 3 grados, 89 grados. ¿Vale? Del 1 al 89 grados.
mientras que el obtuso será del 91 grados al 179 grados, ¿de acuerdo? Mientras que los que tienen nombre propio son el recto, 90 grados exactos, el llano, 180 grados exactos, y el completo, 360 grados. Vamos a ver, medimos estos ángulos y los clasificamos como ejercicio. Pues tenemos este que creéis que es. Dejo un tiempo. ¿Obtuso puede ser? Vamos a ver. Este que tiene un poquito de trampa porque ha estado dibujado un poco ladeado, pero yo creo que es recto. ¿Vale? Este rojo yo diría que es agudo y este yo diría que es llano completo, llano completo, llano completo, llano completo, llano, obtuso, recto, agudo. Venga, no hago sufrir más. Llano. Probamos. Todo bien, perfecto. Bien, aquí nos pediría que dibujáramos un ángulo de cada tipo, agudo, recto, obtuso, llano y completo. El completo está claro que son los 360 grados, completo. El llano son los 180, recto, ¿vale? O sea, recto, perdón, horizontal completamente. El recto tiene que ser un ángulo recto, como he visto aquí, mientras que el agudo y el obtuso pueden ser muchísimas combinaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora empezaríamos lo que es el tema 4 propiamente dicho, que se titula ángulos y circunferencia. Vamos a ver. La geometría ha estado presente en la vida del ser humano desde sus comienzos. Los egipcios, hace más de 3000 años, la utilizaban para resolver todo tipo de problemas. La geometría ha estado presente en la vida del ser humano desde sus comienzos. Los egipcios, hace más de 3000 años, la utilizaban para resolver todo tipo de problemas prácticos. Un problema muy común era que cada año el río Nilo se desbordaba inundando los campos. Esto hacía que los límites de las parcelas de cultivo desaparecieran. Gracias a sus conocimientos geométricos, los egipcios calculaban esos límites y cada propietario podía volver a sembrar su parcela. Otro problema era construir paredes verticales que formasen un ángulo recto. Para conseguirlo, utilizaban una cuerda con 12 nudos que colocaban en forma de triángulo rectángulo. Aún hoy en día, en algunas partes del mundo se siguen usando métodos parecidos a los de los egipcios. Bueno, esas son unas, digamos, unas preguntas que hemos respondido en clase, en voz alta, sobre esta pequeña lectura. Muy interesante los egipcios. Dice, ¿por qué crees que era importante para los egipcios volver a trazar los límites de sus parcelas de cultivo? ¿Cómo crees que lo harían? Inventa y explica algún sistema. ¿Qué instrumento utilizas tú para trazar ángulos rectos? ¿Se parecen a los que usaban los egipcios? Explica una ocasión en la que haya utilizado la geometría. Bueno, pues hemos dado 20 y tantas respuestas correctas en clase. A ver vosotros qué tal. Volvemos a ver el vídeo, a ver si nos inspiramos. La geometría ha estado presente en la vida del ser humano desde sus comienzos. Los egipcios, hace más de 3000 años, la utilizaban para resolver todo tipo de problemas prácticos. Un problema muy común era que cada año el río Nilo se desbordaba inundando los campos. Esto hacía que los límites de las parcelas de cultivo desaparecieran. Gracias a sus conocimientos geométricos, los egipcios calculaban esos límites y cada propietario podía volver a sembrar su parcela. Otro problema era construir paredes verticales que formasen un ángulo recto. Para conseguirlo, utilizaban una cuerda con 12 nudos que colocaban en forma de triángulo rectángulo. Aún hoy en día, en algunas partes del mundo se siguen usando métodos parecidos a los de los egipcios. Bueno, creo que con esta segunda lectura, con esta segunda visualización del vídeo, ha podido quedar más claro. Bien, continuamos. Bien, aquí tienen la imagen introductoria del tema y vamos a leer la lectura que la acompaña. Tiempo para leer. El billar es un juego muy antiguo que se remonta a las culturas griega y egipcia. En principio se jugaba sobre el suelo hasta que en el siglo XV un ebanista construyó una mesa apropiada. Una variante muy popular del juego consiste en conseguir el mayor número posible de carambolas, es decir, que la bola que se golpea con el taco dé a las otras dos. Antes de hacer una tirada, cada jugador o jugadora piensa la dirección que debe seguir la bola a la que golpea.
Esta bola debe dar a otras bolas y rebotar con el ángulo adecuado para golpear también a una tercera bola. Si se falla, comienza el turno del siguiente para intentar conseguir una carambola. Fijaros, aquí tenemos a María, a Sara y a Pilar. María, ¿vale?, está aquí golpeando la bola blanca, o sea, la bola blanca es la que golpea con el taco, y aquí va la roja, de la roja a la amarilla. Sara hace esta trayectoria, mientras que Pilar hace esta otra. Y nos pregunta, ¿cuánto mide el ángulo representado en cada jugada? Pues aquí tenemos que María mediría un ángulo recto, 90 grados. Sara sería un ángulo obtuso, que deberíamos utilizar el transportador de ángulos, que ya veremos cómo se utiliza, para saber cuánto mide, pero siempre vemos que es un ángulo más abierto, más grande que el de 90, por lo tanto, entre 91 y 179, mientras que Pilar, vemos aquí, dibuja un ángulo agudo, ¿vale?, desde 1 hasta 89. Reto agudo obtuso, lo hemos dicho. Si María hubiese dado con la bola blanca a la amarilla y luego a la roja, ¿qué tipo de ángulo habría sido? María hubiera dado a la bola, mira, con la bola blanca a la amarilla y luego a la roja. A la amarilla y a la roja. ¿Vale? Imaginemos que en vez de ser así, esto fuera así. ¿Vale? Si tuviéramos ese ángulo, ¿cuál sería? Fijaros, así y aquí. ¿Qué tendríamos? Pensadlo un poco. ¿Y si Pilar hubiese dado con la bola blanca a la amarilla antes que a la roja? Pilar con la bola blanca a la amarilla antes que a la roja. Amarilla, roja. Bueno, dejaremos el misterio, intriga y dolor de barriga un poco para que lo comentéis. Vamos a proseguir. Pasamos a la página 70. Este sería, podríamos decir, el 4.1, ángulos consecutivos y adyacentes. Vamos a ver el vídeo explicativo. Disculpad. Vamos ahora. Ángulos consecutivos y adyacentes. Observa cada pareja de ángulos y sus elementos comunes. Ángulos consecutivos. Tenemos el ángulo A partir de ahora pondremos este gorrito, ¿vale?, que podría ser un gorrito A de ángulo, ¿vale? Y este gorrito, cada vez que le pongamos una letra y pongamos este gorrito, que es en francés un acento circunflejo, pero bueno, no me lo cuento. Entonces cada vez que le pongamos el gorrito significa ángulo, el ángulo A y el ángulo B. No podemos poner solo A y B sin ponerle el gorrito, ¿vale? Le ponemos este gorrito, este techo. Los dos ángulos tienen en común el vértice. El vértice es el punto común donde se unen las rectas, ¿vale?, donde nos pinchamos, la esquinita, el pico, llamadlo como queráis. Y también uno de sus lados, ¿vale? Tenemos aquí A, imaginaos que la A es vuestra habitación, imaginaos que la B es vuestro cuarto de baño, ¿vale? Entonces tenemos la habitación A, un tabique, ¿vale?, que separa con respecto a nuestro cuarto de baño. Esta pared no tiene nada que ver con el cuarto de baño, es decir, al lado de esta pared A de mi habitación puede estar la habitación de mis padres, mientras que al lado de esta pared B del baño puede haber un pasillo, por ejemplo. ¿Vale? Seguimos. Ángulos adyacentes. Madre mía, la primera palabrota. Los ángulos son consecutivos y sus lados no comunes están en la misma recta. Es decir, los adyacentes cumplen las dos condiciones de los ángulos consecutivos. Primera condición, tienen un vértice común, aquí está, ¿vale?, donde salen todas las rectas, aquí. Sé que en lo anterior, en los consecutivos se ve más el puntito, se ve más el pico, se ve más, ¿vale?, y el vértice, pero bueno, está aquí, ¿vale? Y luego tiene un lado común, por supuesto, aquí el ángulo C verde y el ángulo D rosa tiene este lado común, pero los lados no comunes, ¿vale?, si tiramos para atrás, los lados no comunes, ¿vale?, de los ángulos consecutivos, fijaros, ¿vale?, no forman una recta, ¿vale? Es decir, ya hemos dicho que si A es de mi habitación, aquí este tabique de B puede ser que al lado esté la habitación de mis padres, mientras que este tabique, ¿vale?, el tabique del A y el tabique del B, ¿vale?, que no tiene nada que ver con el tabique del A, puede ser que aquí haya un pasillo.
Pero si nos vamos a los adyacentes, lo diferente con respecto a los consecutivos es que los lados no comunes están en la misma recta. Es decir, si por ejemplo D es mi habitación y C es el aseo, ¿vale? Hay un tabique entre la habitación y el aseo, pero los lados no comunes van a dar a una misma dependencia. Es decir, van a dar, por ejemplo, a la calle, ¿vale? Tanto la habitación como el aseo. Mientras que en la vez anterior, la pared de mi aseo, la pared no común, que no tocaba tabique con tabique, mi aseo con mi habitación, podía dar a la habitación de mis padres, ¿vale? Podía dar a mi habitación a la de mis padres, mejor dicho, y el aseo podía dar al pasillo, mientras que aquí tanto mi habitación como el aseo tenían que dar al mismo sitio, ¿vale? A la fachada de fuera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Está en la misma. Y los ángulos opuestos por el vértice, aquí tenemos el A, ¿vale? Se forman al cortarse dos rectas. Tenemos dos rectas que confluyen, ¿vale? Entonces esas dos rectas confluyen aquí en diagonal. Tenemos dos pares de ángulos, el ángulo AC en verde y el ángulo BD en rojo. A es igual a C, ¿de acuerdo? A es igual a C y B es igual a D. Se forman al cortarse dos rectas y los ángulos enfrentados miden lo mismo, ¿de acuerdo? El A con el B mide exactamente lo mismo, mientras que el B con el D lo mismo entre ellos, ¿vale? Es decir, el A y el C medirán lo mismo y el D medirá lo mismo con respecto al D. No quiere decir que los cuatro midan lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, visualmente se ve muy fácil porque están enfrentados, están opuestos por el vértice, ¿vale? Parecen espejos. Ya hablaremos más adelante del tema de la simetría. Bien, pues esto es la aplicación en vídeo, esta es la aplicación, digamos, en teoría. Y vamos a empezar a poner esto en práctica, clasificar cada pareja de ángulos. Vamos, aquí tenemos dos ángulos que pueden ser consecutivos, adyacentes o opuestos por el vértice. Bien, vamos a ver. Para que sean consecutivos tenemos que tener un vértice común, lo tenemos, un lado en contacto, ¿vale? Un lado común, muy bien. Y tenemos que los otros lados no comunes, ¿vale? Es decir, los otros lados que no confluyen uno con otro, que sean una línea recta. Esto no son una línea recta, son consecutivos. Aquí lo mismo, tenemos un vértice común, ¿vale? Un lado común, que es tanto de este como de este, tenemos ahí esa frontera, ¿vale? Y el lado no común, que no comparte, es una línea recta, por lo tanto la definición perfecta de adyacente. Aquí tenemos lo mismo, tenemos vértice común, lado común, pero los lados no comunes no forman una recta, por lo tanto consecutivos. Y aquí, aunque nos quiera liar un poco, realmente es el mismo que este, pero boca abajo. Es decir, aquí tenemos nuestro lado común y el lado no común forma una línea recta. ¿De acuerdo? Corregimos. Este ejercicio tiene un poco de trampa porque nos da la posibilidad de encontrar uno opuesto por el vértice, pero en este caso no hay ninguno. ¿Vale? Bien, aquí tenemos la utilización de transportador de ángulos, que lo veremos a continuación. Vamos a ver. Todos los ángulos adyacentes son consecutivos. Esta la hemos hecho en clase y la hemos hecho justo al revés, o lo han respondido los compañeros justo al revés. Todos los ángulos adyacentes son consecutivos. Han respondido falso. Los ángulos opuestos por el vértice son adyacentes. Han respondido verdadero. Estaba mal. Era justo al revés, ¿vale? Estas son preguntas así bastante complicadas. Si habéis respondido al revés que la clase lo tenéis bien, es decir, todos los ángulos adyacentes son consecutivos, verdadero. Los ángulos opuestos por el vértice son adyacentes, ¿vale? Falso. Pero bueno, lo pongo para hacer la gracia de que hemos respondido justo al revés. Bien, pues tenemos esto ya explicado y vamos a seguir. Ángulos complementarios y suplementarios. Observa, bueno, vamos a ver el vídeo que va a ser más fácil. Bien, ángulos complementarios y suplementarios. Ya hemos visto lo que es adyacente, consecutivos y opuestos por el vértice. Vamos a meternos a aumentar la dificultad, complementarios y suplementarios. Vamos a ver esto. Observa cuánto mide cada ángulo rojo, ¿vale? El verde mide 32, ¿vale? Y el azul, o sea, el verde A mide 32,
El azul B mide 58, como lo hemos hecho con el transportador de ángulos, que ahora veremos un vídeo muy interesante de cómo se mide con el transportador de ángulos, ¿vale? Y el C es simplemente la suma de A más B, no tiene mayor historia. C igual a A más B. 32 grados que mide el A más 58 que mide el B, 90. El ángulo rojo C es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque A y B son ángulos complementarios. ¿Qué significa complementario? Complementario significa dos ángulos cuya suma total siempre dará 90. Podréis ver que hay un montón de combinaciones, 60 más 30, 45 más 45, 10 más 80, ¿vale? ¿Qué son ángulos suplementarios? ¿Vale? Si os sirve como regla mnemotécnica, el pequeño complementario en el abecedario ABC, la C va antes de la S, ABC, S, entonces complementario, ¿vale? 90, ¿de acuerdo? Y suplementario más grande, más adelante en el abecedario, 180, ¿vale? ¿Sí? Seguro que se os ocurren muchos más. C de casa y S de super casa, o C de casa y S de casoplón, no lo sé, quiero decir, que inventaros vuestra propia regla mnemotécnica para saber que complementario es que suma 90 sus ángulos y suplementario es que suma 180. Tenemos un ángulo D, ¿de acuerdo?, que mide 75 grados, tenemos un ángulo E que mide 105 y 75 más 105 son 180. El ángulo rojo F es un ángulo llano. ¿Por qué? Porque D y E son ángulos suplementarios cuyas sumas son 180. Otras medidas para hacer 180, pues un montón. 1 y 179, 90 más 90, 91 más 89, todas las que queráis. ¿De acuerdo? Dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90. Exactamente 90. Dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180. ¿De acuerdo? La definición bastante clara. Pues vamos allá. Calcula el ángulo que se indica. Bien, ángulo complementario, ¿vale? Aquí nos piden los complementarios, es decir, nos están diciendo que calculemos sobre 180, sobre un ángulo llano, mientras que aquí nos piden los suplementarios, nos están diciendo que calculemos sobre 360, sobre un ángulo completo. Por lo tanto, aquí la cifra mágica para calcular sería 180, mientras que aquí la cifra mágica para calcular sería 360. Bien, pues vamos allá. Si tenemos aquí el ángulo complementario de 27 es, pues lo único que tenemos que hacer es hacer un poquito de cálculo mental y hacer 180 menos 27. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea sería, para hacer números redondos que nos salgan más rápido, hacer 180 menos 30, que son 150, y 150 más 3, 153. ¿Vale? Aquí tenemos ángulo complementario de 81, si fuera de 80 serían 100, pero en este caso son 99. Ángulos complementarios de 60, y digo, se lo redondearé a números redondos, nunca mejor dicho, es mucho más fácil de calcular. Si fuera ángulo complementario de 60 serían 180 menos 60, que son 120, por lo tanto son 123, perdón, 127. Sí, turuleto, perdona. 180 menos 60, 120 aquí. Perdón, se me da 117. Y aquí 180 menos 140, otros 140. ¿De acuerdo? Vamos a calcularlo así rápido, pues se me hubiera ido. 3 y 7, 10, nos llevamos una. 5 y 2, 7, nos llevamos una 180. 9 y 1, 10, nos llevamos una. 9 y 1, 10 y 8, 180. Aquí 3 y 7, 10, nos llevamos una. 6 más 1, 7 más 1, 8, 180. Y aquí 140 más 140, 180. Aquí el ángulo suplementario de 24 es 360 menos 24. Si fuera 360 menos 20 son 340, pero somos 4 más. 144. Perdón, estamos en 360. A ver, que me voy a centrar, que son las horas. 360. 360. Le restamos 20 y le sumamos 4. Le restamos 30 y le restamos 6. Por lo tanto, vamos a hacer con números redondos, ¿vale?
El ángulo suplementario de 24 es 360. 360 menos 20 son 340, ¿vale? Pero no son 340, serían 336. Aquí de 42 tendríamos 360 menos 40, 320, pero serían 318. Aquí serían 360, le restamos 148. Aquí, para ir más rápido, porque si no nos podemos tirar bastante tiempo, sin ningún problema, sin sentirnos culpables, podemos recurrir a la calculator, ¿vale? Para poder avanzar y que el vídeo no dure 2 horas. 212, cuando ya pasamos de las centenas, mejor recurrir a la calculadora, que no hay ningún pecado. 360 menos 126, por una cuestión de tiempo, ¿vale? Comprobamos. Todo está mal, no porque todo esté todo mal, no se me ha ido a mí esto, sino que el tema ángulos. A ver. Vale, me vaya a perdonar, culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía. Error de bulto, ¿vale? Todos estos resultados correspondían arriba, vale, perfecto. Equivocación mía, ¿vale? Equivocación mía, ¿por qué? Porque tenemos aquí todos los complementarios. El que tiene boca se equivoca. Un momentito. Que esto no me quiere. Vale, un segundito. Vale, me voy a equivocar, me voy a equivocar, me vais a disculpar, ¿vale? Porque lo he hecho mal, lo he hecho mal. Culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía. Todas las veces que haga falta. Los complementarios, lo que he hecho en vez de hacer los complementarios sobre 90 y los suplementarios sobre 180, he hecho los complementarios sobre 180 y los suplementarios como 360, ¿vale? Fallo total. He dicho antes que si da un giro de 180 grados a tu vida, sí que cambias totalmente. Si da un giro de 360, te quedas en el mismo sitio. Así que me he quedado yo en el mismo sitio en el error, os pido perdón por ello. Pero bueno, creo que lo habéis pillado, ¿no? Quiero decir, para calcular los ángulos complementarios, siempre cogemos en la cabeza el 90, los suplementarios el 180, olvidad lo que he dicho de 180, 360. He hecho el ejercicio mucho más difícil de lo que es, ¿vale? Por si acaso, no lo voy a repetir todo porque si no, esto puede derivar en tortura, pero ángulo complementario de 27, ¿vale? Son 90 menos 27, ¿de acuerdo? 90 menos 30 serían 60, en este caso tenemos aquí, serían 63, aquí 90 menos 81 serían 9, ¿vale? 90 menos 63 serían, aquí tenemos, serían 27, aquí serían 90 menos 40 serían 50, ¿vale? Aquí teníamos 180, aquí tenemos 180, 180 menos 24, a ver, serían 156. Aquí tenemos 180, 180 menos 42, tenemos 130, cabeza 138, ¿vale? Aquí tenemos 180, 180 menos 148, 32, y tenemos 180 menos 126, que son 54. Premio de consolación. Bien, vamos allá. Seguimos hacia adelante. Aquí tenemos que hacer un alto en el camino, no por nada, sino porque me gustaría explicaros cómo funciona el transportador de ángulos. Por aquí ya en el primer ejercicio, o sobre los ángulos de contexta, si son complementarios, si son suplementarios, cuánto mide el ángulo, cómo son esos ángulos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer en este momento es, nos vamos a ir a YouTube, nos vamos a ir a mi canal, de YouTube. Vamos a ver aquí las listas.
Nos vamos a la lista de reproducción. ¿Vale? Concretamente nos vamos a matemáticas. Y en matemáticas tenemos aquí, bajo del todo, cómo medir los ángulos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados o más grande para que mida 150 grados. O se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados. Incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Bueno, llegamos hasta ahí. Sí me gustaría añadir que en el caso de que nos equivoquemos y utilicemos mal el transportador, que ya es difícil pero puede pasar, pensad que todos los que son ángulos agudos tienen que venir de menos de 90 y los obtusos más de 90, ¿vale? Lo digo porque pudiera ser que nos equivocáramos, lo digo por lo siguiente. Recurrimos aquí al correo. Vale, la clase al lado ha visto unos vídeos que hemos visto esta mañana. Vale. Aquí. Vale, esto tendría que ver con la primera parte que hemos visto. No he visto los anuncios. Vale. Hola a todos y todas. Muchas veces los ángulos no están solos, los encontramos junto con otros ángulos. Y no me refiero a que estén cerca, me refiero a que están juntos.
Dependiendo de cómo sea su relación, es decir, de cómo estén colocados los ángulos, pueden ser consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Los ángulos consecutivos son los que tienen en común, es decir, que comparten el vértice y un lado. Vamos a verlo con detalle. Este ángulo es consecutivo con este otro, porque comparten el vértice y un lado. Estos ángulos son consecutivos, porque comparten, tienen en común el vértice y un lado. Los ángulos adyacentes son como los ángulos consecutivos, es decir, comparten el vértice y un lado. Pero además, los dos juntos forman un ángulo llano. ¿Os acordáis del ángulo llano, verdad? Entonces, cuando tenemos dos ángulos que comparten vértice y comparten lado y juntos forman un ángulo llano, tenemos ángulos adyacentes. Si lo piensas, todos los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, porque comparten vértice y lado. Pero no todos los ángulos consecutivos son adyacentes. Comparten vértice y lado, pero juntos no son un ángulo llano. Los ángulos opuestos por el vértice tienen en común solo el vértice, y los lados son rectas que se cortan, de tal manera que los ángulos están opuestos uno enfrente de otro, con el vértice en el medio. Todas las X son ángulos opuestos por el vértice, ya sean grandes, pequeñas, torcidas o como sean, todas las X tienen los ángulos opuestos uno enfrente de otro por el vértice. Cuando dos ángulos están juntos pueden ser consecutivos, cuando tienen en común el vértice y un lado, adyacentes, cuando además de compartir un vértice y el lado, los dos juntos forman un ángulo llano, y opuestos por el vértice, cuando tienen el vértice en común y sus lados son dos rectas que se cortan, quedando los ángulos opuestos, uno enfrente del otro. Bueno, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido y que lo veáis fácil. Y recordad, el conocimiento os hará libres. Bien, una cosita. Esa respuesta un poco así filosófica que habíamos hecho, que he dicho en la clase todos la han fallado y era verdadera, la verdadera era falsa, la falsa verdadera, nos la acaban de responder en este vídeo, ¿vale? Con respecto a los ángulos consecutivos adyacentes opuestos por el vértice. Bueno, interesante esto que pone la imagen, pero no dice nada. Consecutivos tienen en común el vértice y un lado, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, los molinos de viento que podéis ver perfectamente en Gaudete, ¿vale? Adyacentes tienen en común el vértice y un lado y suman un ángulo llano. Aquí tenéis a un chico practicando esquí acrobático, mientras que los opuestos por el vértice tienen en común el vértice, mal separado ahí por cierto, y sus lados están sobre dos rectas que se cortan.
pues las típicas mesas así como de tijera que se suelen llamar, ¿vale? Pues sería un buen ejemplo. Bien, pues también quería que vierais el otro vídeo, ¿vale? Así me cayó un rato. De todas maneras, luego lo sumaremos aquí. Vamos a guardar en matemáticas. A continuación explicaremos cómo utilizar el transportador para medir cualquier ángulo que nos den, y aparte al final aprovecharemos para explicar cómo saber cuánto mide el ángulo externo. Entonces, uno de los problemas más comunes que tenemos cuando utilizamos el transportador para medir ángulos es que, como tenemos dos filas de números, si os fijáis, tenemos una fila que es la que va por fuera, que a veces el 0 empieza en la izquierda, otras veces en la derecha, y luego otra fila de números que va por dentro. Aquí en la de dentro el 0 lo tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo saber qué fila tenemos que utilizar? Y cómo colocar correctamente el transportador para medir el ángulo. Empezaremos por este ángulo de aquí. Tenemos que medir este ángulo, de manera que, si os fijáis, en todos los transportadores os tiene que salir o una cruz o un agujerito en el transportador, que es lo que nos indica dónde tenemos que colocar el vértice del ángulo, que es aquí el extremo o la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, colocaremos ahí el vértice del ángulo en este punto del transportador. Y fijaros que también en el transportador a veces dibujan unas líneas. Esta línea tiene que quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, el punto en el vértice, en el extremo del ángulo, y luego la línea por encima de la que nos dan. Para asegurarnos que lo tenemos bien, fijaros que el 0 lo tenemos también encima de la línea del ángulo. Por lo tanto, como es este 0 el que tenemos en la línea, utilizaremos los números de dentro para saber el ángulo, de manera que el ángulo será aproximadamente unos 49 o 50 grados, que es lo que tenemos aquí arriba, pero no 130 como tendríamos con la línea de fuera, porque nosotros, como tenemos aquí el 0, utilizamos la línea de dentro para medir el ángulo. Por lo tanto, este ángulo haría 49 o 50 grados. 49, lo que pasa es que en el vídeo no sé si se verá muy bien. Para el otro ángulo que tenemos es este de aquí. Lo mismo, colocamos el puntito en el vértice del ángulo, aquí lo tenemos, la línea que vaya por encima de la línea del ángulo, y fijaros, ahora el 0 que nos queda al empezar a contar el ángulo es el 0 de los números de fuera. Por lo tanto, utilizaremos los números de fuera para calcular el ángulo, de manera que fijaros, tenemos aquí el 0 y el ángulo llega hasta este lado. De manera que como cae aquí en medio, entre el 130 y el 140, en concreto son 136 grados. Y fijaros que siempre hacemos lo mismo. El punto o la cruz del transportador aquí en el vértice, utilizamos la línea o el 0 para ponerlo recto, y a partir del 0, que es el que está en la línea, empezamos a mirar el ángulo. Luego de este otro que nos queda aquí, como nos lo dan de lado, podemos girar el transportador, o si lo veis más fácil podéis girar la hoja, como veáis. Nosotros lo haremos con el ángulo girado y el transportador también. Fijaros, ponemos el centro aquí en el vértice y el 0 ahora. Nos tiene que pasar por encima de la línea. Fijaros que como empezamos a medir desde el 0 de los números de fuera, el ángulo utilizaremos los números de fuera. En este caso es 24, un poquito por encima del 20. Por lo tanto, 24 grados. Y ahora con este de aquí ponemos el transportador. En este caso utilizaremos el 0 de dentro, por lo tanto los números de dentro, y fijaros que el ángulo llega hasta los 110, un poquito más, 113, por lo tanto 113 grados. Da igual el 0 que utilicéis, si el de abajo o el de arriba, porque fijaros, si nosotros utilizamos el 0 de arriba,
ponemos el vértice y lo alargamos hasta aquí. Ahora utilizaremos los números de fuera. Fijaros que el 110 lo tenemos aquí con los números de fuera y un poquito más, que es el 113 grados. Por lo tanto, da igual si utilizamos los números de un lado o del otro, siempre y cuando lo utilicemos bien. Entonces, si nos piden que calculemos, por ejemplo, cuánto mide el ángulo externo, este de aquí, lo único que tendremos que hacer será restar 360 grados, que es la circunferencia entera, menos el que hemos calculado, menos 113. De esta manera podríamos saber cuánto mide el ángulo de aquí. Esta operación la podéis poner en la calculadora. 300 menos 100 son 200 y 60 menos 13, 60 menos 10 son 50, menos 3, 47, por lo tanto 247 grados. Si no, lo dicho en la calculadora y os tiene que dar, de manera que el ángulo de fuera será 247. Y de esta manera es como utilizamos correctamente el transportador para medir cualquier ángulo que nos den. Y lo importante es la sociedad, las personas. El valor de lo invisible, una iniciativa de Asisa para poner en valor el trabajo de los empleados públicos. Descubre el vídeo completo en asisa.es/el valor de lo invisible. Asisa. Bueno, antes no lo pongo como excusa, pero si me he equivocado un poco en... Si me he equivocado un poco en este ejercicio que era ver los ángulos complementarios y suplementarios, era justamente por este vídeo, porque hace un cálculo sobre 360 de cabeza y ahí está mi error. Bueno, pues esto lo quitamos ya que lo hemos añadido, lo podéis ver más tranquilamente, ¿vale?, en el canal de YouTube. Nos vamos aquí. Podemos agrandar solo una página. Pasamos, ¿vale?, ángulos complementarios y suplementarios, que ahora lo tenemos bastante claro. Y pasaríamos a la simetría y la traslación. ¿De acuerdo? Bien, vamos aquí a ese vídeo explicativo. Bien, vamos a ver si podemos. Si doblas por la recta roja las dos tazas coinciden. Es una simetría. La recta roja es el eje de simetría y las tazas son simétricas, ¿vale? Esa palabrota simetría son iguales, ¿vale? Se superponen una encima de la otra. Si doblas por cualquiera de las tres rectas de color, las dos partes de la figura coinciden. Las tres rectas son ejes de simetría de la figura, ¿vale? Hagamos el doblez por donde lo hagamos, tenemos ahí que las figuras coinciden sin dejar ni 1 milímetro de papel fuera. Si mueves la figura a 9 cuadritos a la derecha, obtienes la figura B. Has hecho una traslación, es decir, me hemos trasladado una figura, ¿vale?, de esta cuadrícula a esta, de una traslación idéntica. A es igual. Vamos a ver esto así concretamente. Si doblamos por la recta roja, las dos manos coinciden. Es una simetría. La recta roja es el eje de simetría por donde realizamos el doble y las manos son idénticas. Si doblamos la recta roja o la recta azul, las dos partes coinciden. La recta roja y la recta azul son ejes de simetría de la figura. Y tendría dos ejes de simetría. En vez de aquí abrir uno solo. Si vemos la figura A 8 cuadritos a la derecha, tenemos la figura B, realizamos una traslación. Movimiento de traslación con el movimiento que hace la Tierra. Bien, averigua qué figuras no son simétricas respecto a la recta roja y explica por qué. Vamos a verlo concretamente en este ejercicio. Observa las imágenes y decide cuáles son simétricas y cuáles han sido trasladadas, ¿vale? Si son simétricas, ¿vale?, es que a partir de ese eje de simetría las dos figuras coinciden. Mientras que si son trasladadas, escoger una figura y desplazarla, pero no tiene por qué coincidir con el eje de simetría. Vamos a ver si podemos agrandar esto. Bien, simetrías, ¿vale? Hay que tener aquí un poco de imaginación porque si lo hacemos manipulando es mucho más fácil, mientras que aquí sí que nos lo tenemos que imaginar un poquito, ¿vale?
Bien, simetrías y traslaciones. Entonces, a ver, la manera de contestar, vale, aquí directamente. Simetrías, este gatito, si lo ponemos contra este gatito, es decir, esta línea la cortamos, o sea, la cortamos, no, doblamos por ahí, los dos gatitos coincidirán. ¿Qué pensáis? ¿Coinciden? ¿Sí? ¿Las tazas coincidirían? ¿Sí? ¿Los cubos de reciclaje, los contenedores de reciclaje coincidirían? ¿Sí o no? ¿Y los pajaritos? ¿Y las piñas? ¿Y las preguntas? Son un poco más veloces. Bueno, voy a dar respuestas aquí un poco aleatorias. ¿Vale? A ver si conseguimos un poco generar... No, esa no la responden, no, es así. Venga, vamos a poner que los gatitos estos lindos son simétricos. Vamos a poner que las tazas son traslaciones. Vamos a poner que el contenedor es simétrico. Vamos a poner que el pajarito es traslación. Que la piña es simétrica. Y que el F es traslación, por ejemplo. Oh, no es tan fácil como parece, ¿eh? ¿Vale? O sea, a ver, yo me he equivocado a propósito. Entonces, vamos a ver la respuesta correcta y la... Simetría. La ABF. A, simétrico. Si yo doblo por aquí, los gatitos coinciden. La B, si doblo las tazas, está llevado al error, coincide. Y la F también coincide, los interrogantes. Mientras que la D y la D y la E, ¿vale? No, serían traslaciones. La D y la E. Fijaros, la piña aquí la verdad es que se ve bastante mal, ¿vale? Pero aquí sí que se ve bastante bien. Si yo giro, ¿vale? Imaginaros, este de aquí, el pico del pajarito acabaría aquí, ¿vale? Por lo que es evidente. Esta no era tan evidente porque se ve mal y no hay manera de ponerla bien. Bien. Dice, calca las figuras y repasa solamente las rectas que sean ejes de simetría. Es decir, ¿por qué doble? Yo doblo y, ¿vale? Esa figura coincide su mitad con la otra. Repito, esto es mucho más fácil manipularlo que otra cosa. Decide qué rectas son ejes de simetría en cada figura y marco su letra. Si te equivocas, pincha de nuevo sobre la opción desmarcada. Vamos a ver. Ejes de simetría reales. Si yo el eje de simetría es la A, ¿vale? Este, a ver si me deja. Sí que sea un eje de simetría. El B, fijaros, claramente no. Si yo doblo por aquí, fijaros que esta línea recta no coincidiría para nada con esta parte. Vamos a la C, ¿vale? Si yo doblara por aquí, tampoco coincidiría, ¿vale? Tenemos A, tenemos B, tenemos C. ¿Y la D? ¿Coincidirá la D? En principio no. A ver. Ahora lo veremos. Vamos a ver aquí la A. La A sí que coincidiría. La B por aquí, fijaros dónde está trazado. ¿Vale? Esto tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un nonecaedro. A ver, tenemos aquí B. Vamos a marcar aquí también la D, por ejemplo. Aquí en la circunferencia vamos a marcar esta. Esta la marcaremos también. Nos estamos equivocando a posta en algunas, para luego demostrar el por qué. Vamos a ver aquí la A. Vamos a ver aquí. Sé que me está viendo diciendo, no, esa no, por favor. Vamos a ver. Bueno, pues os quería demostrar que la figura del triángulo, la del nodecaedro y la de la circunferencia es muy fácil. Pero ojito aquí que no es nada fácil, ¿vale? Fijaros en estas figuras, ¿vale? Bueno, sí, la de rectángulo ya lo he hecho súper aposta, evidentemente es así. Pero fijaros qué curioso, ¿vale? Aquí esta figura, irregular, ninguno eje de simetría, ¿vale? Pregunta trampa total, ¿vale? De todas maneras, repito que esto sí que es verdad que se hará mucho mejor manipulando y manipularemos en clase, ¿vale? Bien, vamos a seguir avanzando. De todas maneras, antes de pasar aquí, vale, simetría y traslación. Vamos a ver aquí que sí que teníamos simetría y traslación. Sí, de hecho teníamos aquí
Vale, sí, este me gustaba, el de eje de simetría. Este, el de la biblioteca. Un momentito. Os lo sumo aquí. Añadir a la lista de reproducción. Matemática con el principio de Juan Manuel. Vale. Y el eje de simetría, también este me gustaba, lo he visto antes. Vale. Bien, empezamos por la biblioteca. So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. ¿Qué es la simetría? La simetría es un rasgo propio de las formas geométricas donde existe una correspondencia entre dos puntos. Fíjate, imagina que estamos en clase de plástica y hemos hecho estos dibujos. Ahora, para guardarlos en la carpeta, tengo que doblarlos. Los doblo por la mitad. Observa la línea que se ha generado. Esta línea divide en dos partes iguales a la figura. Si las movemos, coinciden. La línea que divide en dos a la figura se llama eje de simetría. En este otro dibujo podemos observar que la figura no es simétrica porque los dos lados no coinciden. Existen dos tipos de simetría. La simetría axial, se escribe con X, y la simetría especular. ¿Qué es la simetría axial? La simetría axial es aquella en la que el eje de simetría pasa por la figura. En esta imagen, el eje de simetría atraviesa todo el dibujo. En esta otra imagen, no. ¿Qué es la simetría especular? La simetría especular es aquella en la que el eje de simetría no pasa por ninguna figura y ésta se proyecta en el otro lado como si fuese un espejo. Especular viene del latín speculum, que significa espejo. Por eso, este eje se llama así, porque parece un espejo. Bien. Y el otro era este. Y luego vamos a ver una de las otras relaciones. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el eje de simetría, así que pon mucha atención. El eje de simetría es una recta que divide a una figura en dos partes iguales. Mira, aquí tengo un oso y un cohete. Empezaré con el oso. Voy a trazar una recta que dividirá al oso en dos partes iguales. ¿Ya te diste cuenta? El lado izquierdo es exactamente igual al derecho. Ahora vayamos con el cohete. Trazo una recta que es mi eje de simetría y me divide al cohete en dos partes iguales. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos figuras geométricas. Aquí tengo un triángulo y trazo una recta vertical y aquí tengo su eje de simetría. Se llama eje de simetría a la recta que divide a la figura en dos partes iguales. En este caso, esta es una figura con eje de simetría. Ahora tengo un rectángulo y voy a trazar una recta que lo divide en dos partes iguales. ¿Ya te diste cuenta? Ese es su eje de simetría. Pero también el eje de simetría lo puedo trazar de manera horizontal. Y listo, aquí lo trazo. ¿Ya te diste cuenta? Este es otro eje de simetría, ya que divide al rectángulo en dos partes iguales. Entonces podemos decir que este rectángulo tiene dos ejes de simetría. Facilísimo, ¿verdad? Aquí tengo un pentágono y este es su eje de simetría. Como te puedes dar cuenta, divide al pentágono en dos partes iguales. Y el pentágono también tiene otros ejes de simetría, así como esta recta, así como esta otra recta, así como esta otra recta y así como esta otra recta. Como te puedes dar cuenta,
El pentágono puede tener hasta 5 ejes de simetría. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo esta figura que no es geométrica, es un corazón, pero aquí tiene su eje de simetría, ya que es una recta que lo divide en 2 partes iguales. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vayamos con el círculo. El círculo tiene una cantidad ilimitada de ejes de simetría. Mira, este es su eje de simetría, ya que lo divide en 2 partes iguales. Pero en el caso del círculo, no importa en dónde pongas el eje de simetría siempre y cuando sea una recta que pase por el centro, ya que de todas las formas lo va a dividir en 2 partes iguales. Increíble, ¿verdad? Así que recuérdalo, un círculo tiene cantidad ilimitada de ejes de simetría. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Bueno. Y de ahí pasamos a este. Vale, traslación. En Bonca creemos que volver a hacer las cosas con cuidado y de manera tradicional es lo más sostenible. Es el momento. Bueno, y ya el requete último. Vale, ya que teníamos la simetría. Vale, la semejanza no quiero que lo veas por ahora. Perdón, penúltimo, este no va a ser el último. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más divertidos que conozco, la traslación. Veamos la definición para que me entiendas mejor. La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad?
Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C, D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar, o sea, que solamente se desplaza. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para... Bien. Vale. Venga, el requete definitivo vídeo me lo dejo para más adelante. Vamos allá. Para un poquito más adelante solo. Tenemos aquí un segundito. Vale. Y el tercer concepto, que es la semejanza. Mario tenía en la cuadrícula pequeña la figura roja y la ha reproducido en la cuadrícula grande. Las dos figuras tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Son figuras semejantes. Mario ha hecho una semejanza. Bien, aquí tenemos una serie de ejercicios. Y aquí nos meteríamos con la circunferencia. Así que ahora sí que metemos aquí la semejanza, que lo tenemos aquí. Vale. Hola, lo que vengo a contaros ahora son 3 conceptos que vamos a necesitar para poder trabajar lo siguiente que vamos a ver, que son la simetría, la traslación y la semejanza. Y vamos a empezar por la simetría. Vale. Lo voy a pasar un poquito para adelante porque son 11 minutos. De todos modos, os lo dejo en el canal. Vale. Lo dejo aquí en matemáticas para que lo veáis tranquilamente. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenéis una breve explicación de lo que sería la simetría, ¿vale? Que es convertir una imagen en su propio reflejo, o sea, lo que vamos a hacer es darle como la vuelta, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un eje de simetría, o sea, de una línea que nos va a marcar cómo hay que hacer esa simetría. Bueno, más que cómo es dónde hay que hacerla, ¿vale? Importante de ese eje de simetría. Lo vamos a colocar bien pegado a la figura, bien a una distancia, ¿vale? Si está pegado a la figura, el hacer la simetría será muy sencillo porque la haremos directamente pegada al otro lado de la línea, ¿vale? Pero si ese eje de simetría está separado de nuestra figura, imaginaos que aquí hubiese, que puede haber aquí un par de centímetros o así, pues sí, lo que haremos será nosotros reflejar nuestra imagen al otro lado del eje de simetría, poniendo los puntitos, en mi hoja por aquí, ¿vale? Se mirarán, ¿vale? Trasladar es mover. Lo que yo voy a hacer es cada uno de los puntitos de mi figura moverlo el mismo número de puntitos o el mismo número de cuadros, ¿vale? La distancia es siempre la misma para todos los puntitos, ¿sí? Al hacerlo, por ejemplo, como veis aquí, en hoja punteada o hoja cuadriculada, lo que yo puedo hacer es, sin ningún problema, ir trasladando los puntos, luego uno todo, y me quedará la misma figura. La figura, como veis aquí, la semejanza es copiar una figura, pero en grande o en pequeño. Simplemente es eso, ¿vale? Hablo un poquito de la razón de semejanza para que os suene, ¿vale? Que simplemente es lo grande o lo pequeño que es, cuanto más grande o cuanto más pequeño es, más o menos, ¿vale? Así en modo sencillo. Y lo que yo, por ejemplo, como veis aquí, era esta figura pequeñita, que lo que después he hecho ha sido copiarla en una plantilla que tiene una relación de semejanza, ¿vale? Con la otra plantilla, y la he copiado exactamente igual. Es como hacer una copia, es como cuando utilizamos nosotros una fotocopiadora y lo que queremos hacer es ampliar una imagen o hacerla más pequeña. Básicamente eso, ¿vale? O es como funcionan los mapas. Los mapas lo que hacen es guardar una semejanza, una razón de semejanza con la realidad, ¿vale? Porque lo que hacemos es las ciudades, pero en pequeñito, para podernos guiar. Toda nuestra guía punteada que a veces... Vamos a ver ahora varios ejemplos de actividad. Una figura simétrica con respecto al eje que ya tenemos dibujado. Con un lápiz, por si hay que borrar,
Primero marco los puntos a ir trasladando. Otro y otro. Vale, voy a contar con respecto al eje a cuántos puntos está. Y ahora, desde el eje, lo que hago es contar los mismos cuadros. Y ahí será donde voy a marcar mi primer punto. Ahí. Sencillo porque está debajo. Recordad. En la geometría es imprescindible utilizar la regla. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta vez en hoja punteada. Vais a ver que la manera me parecía más sencillo. Perfecto. Geometría tal y como nos dice Benjamin. Así que en nuestra figura, punto a punto, iremos contando 10 cuadros hacia la derecha. Bueno, pues lo dicho. Esa figura. ¿Vale? Muy largo, pero lo podemos ver tranquilamente. Bien, pues vamos a pasar ya a la circunferencia. Dejamos un poco aparte nuestro transportador de ángulos y vamos a echar mano del compás. Bien, la circunferencia, elementos de la circunferencia. Tenemos la circunferencia de una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están todos a la misma distancia del centro. Los elementos de la circunferencia son los siguientes. El centro, aquí voy a ir poniendo el puntero donde está el elemento. El centro es el punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Es decir, la distancia del centro a cualquier punto, ¿vale?, de la circunferencia es exactamente la misma. Radio es un segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. Pensad en los radios de una bicicleta. Cuerda es un segmento que une dos puntos de una circunferencia. ¿De acuerdo? Dos puntos cualquiera. La cuerda puede ser de aquí a aquí, puede ser de aquí a aquí, puede ser de aquí a aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dos puntos cualquiera. Diámetro es una cuerda que pasa por el centro. Su longitud es el doble que la del radio. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el radio. Si el radio fuera un elemento de 4 centímetros, el diámetro es el doble, de 8. Arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. ¿Vale? Dos puntos, digamos, del perímetro de la circunferencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una cosa es la cuerda, que marcamos dos puntos, ¿vale?, en la circunferencia y lo unimos mediante una recta, mientras que el arco son dos puntos en la misma curva de la circunferencia. Y la semicircunferencia es un arco igual a la mitad de la circunferencia. Semicircunferencia, pues lógicamente, ¿vale?, la mitad. Bien, pues aquí vamos a saber utilizar el compás. Traza una circunferencia y dibuja. ¿Vale? Tenemos que marcarlo todo. ¿Vale? Vamos a empezar de lo fácil a lo difícil, de lo que nos suena más a lo que nos suena menos. Bien, pues el radio, como es el radio de la bicicleta, a ver si me deja traerlo. Problemas técnicos. Bueno, pues directamente al resultado. No me deja arrastrarlo. Centro, ¿vale?, tenemos aquí el punto, el radio de la bicicleta, el diámetro de la Tierra, luego la cuerda, cuidado, ¿vale?, porque la cuerda se puede confundir con el arco, pero bueno, el arco está aquí redondeado, ¿vale?, y es como un arco de flecha, mientras que la cuerda sería estirar una cuerda de verdad entre dos puntos, ¿vale?, la semicircunferencia, la mitad de la circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Ya nos metemos en dibujos. Antes de seguir vamos a ver los elementos. Tenemos ahí el número pi y nos vamos a ir aquí a los elementos de la circunferencia. Elementos de la circunferencia. Vamos allá. Partes del círculo y circunferencia. Aquí. Quinto de primaria, así refrescamos. Hola chicos, vamos a descubrir cuáles son los elementos de las circunferencias. ¿De acuerdo? En primer lugar, recordemos la definición de circunferencia. Una circunferencia es una línea curva cerrada, no es recta, cerrada, no tiene ni inicio ni fin,
formada por todos los puntos que están a una distancia determinada de otro punto llamado centro. ¿Vale? Redonda, normalmente es una circunferencia. Aquí tenemos la línea curva cerrada y en el centro de la circunferencia su punto. ¿Cuáles son los elementos, las partes de la circunferencia? El radio, el segmento que va desde el centro hasta cualquier parte de la circunferencia. La cuerda, un segmento que une dos partes cualquiera de la circunferencia sin pasar por el centro. El diámetro, segmento que une de punta a punta de la circunferencia pasando por el centro. El arco, que es una parte de la circunferencia, una porción de la circunferencia, limitada por dos de sus puntos. Aquí no se ve bien el arco. El arco empezaría aquí y acabaría aquí. Y todo esto de aquí sería el arco. Y también tenemos la semicircunferencia. La semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. ¿Lo ves? Aquí estaría marcada la semicircunferencia. ¿Tú crees que tienes claro lo que es el radio, la cuerda, el diámetro, el arco, la semicircunferencia y el centro? ¿Y si te hago un examen ahora mismo, me lo sabrías aprobar? ¿Seguro? Vamos a ver. El punto O que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Origen, punto O, centro o inicio. El punto O que está en el centro de la circunferencia se llama centro. ¿Acierto? Seguimos. El segmento OF, que va desde el centro de la circunferencia hasta uno de los puntos de la circunferencia, ¿cómo se llama? Radio, cuerda, diámetro o arco. Si va desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la circunferencia, radio, ¿verdad? Escribe la letra de la respuesta correcta. La parte de la circunferencia comprendida que está entre los puntos A y B es un radio, una semicircunferencia, una cuerda o un arco. Hombre, esto tendrías que saberlo. No te lo voy a decir todo. Mira, yo te dejo en los comentarios del vídeo el enlace de este juego. Ya tienes 2 respuestas dadas. A ver si eres capaz de aprobarlo. ¿De acuerdo? Venga, repasamos. Una circunferencia es una línea curva cerrada, formada por todos los puntos que están a una distancia determinada de otro punto. ¿Vale? Un círculo. Y en el centro hay un punto que se llama centro. Elementos de la circunferencia: radio, cuerda, diámetro, arco y semicircunferencia. Yo te dejo el test en los comentarios del vídeo para que practiques. Y luego me cuentas qué puntuación has obtenido, ¿de acuerdo? Venga, hasta pronto. Bueno, nada para que se lo contéis. Vamos atrás para poder sumar. Añadimos aquí matemática, colegio príncipe. Vale. Aquí se mete un poquito más. Demasiado. Bien, volvemos a lo nuestro. Bien, los elementos creo que están bastante claros, así que vamos a complicar un poquito más la cosa. El número pi, ¿vale? Y la longitud de la circunferencia. Félix bordea con una cuerda a la rueda de la bicicleta para ver cuánto avanza cada vez que gira una vuelta. Al estirar la cuerda, Félix observa que la longitud es un poco más de 3 veces el diámetro de la cuerda. Félix comprueba que, al dividir la longitud y la circunferencia entre el diámetro del círculo, el cociente tiene un valor aproximado de 3,14. Se llama el número pi, expresado, ¿vale?, con esa sillita, digamos. La longitud de la circunferencia es aproximadamente el producto de 3,14 por el diámetro, es decir, 3,14 por 2 veces el radio, ¿vale? Longitud dividida por diámetro igual a pi.
Esto es una de las primeras fórmulas matemáticas que deberéis saber, ¿vale? Longitud es igual a pi por radio, perdón, por diámetro, es igual a pi por 2 veces el radio, ya que el diámetro es el doble del radio o el radio de la mitad del diámetro, como queráis. Para explicarlo mejor que yo. El número pi y la longitud de la circunferencia. Aquí vemos a Juan bordea con una cinta 2 círculos de cartón, es decir, marca las circunferencias. Al estirar las cintas, Juan observa que la longitud de cada circunferencia es un poco más de 3 veces el diámetro del círculo. Una, 2 y 3. Una, 2 y 3. De 12 y 18 centímetros. Juan comprueba que al dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro del círculo, el cociente es siempre el mismo número, cuyo valor aproximado es 3,14. Este número se llama pi. La longitud de la circunferencia es aproximadamente el producto de 3,14 por el diámetro, es decir, 3,14 por 2 veces el radio. La longitud es igual a 3,14 por 12 centímetros, 37,68 centímetros. La longitud es igual a 2 por 3,14 por 9 centímetros, 56,52 centímetros. Bien, para que quede más claro y apliquemos esa fórmula, la longitud de la circunferencia es igual al producto de 3,14 por su diámetro. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Y lo sumaremos también. Aquí y longitud de la circunferencia. Perfecto. Vamos a verlo aquí. Si tu hijo necesita ayuda con las clases y quieres ayudarlo, recurre a GoStudent. Porque, ¿por qué no? Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre Sí, lo siento, pero es que este hombre lo explica 1000 veces mejor que yo, por eso me encantan sus vídeos. la circunferencia y sus elementos, ¿de acuerdo? En primer lugar, empezamos recordando. Una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, parecido a esto. Tal cual que todos sus puntos están a la misma distancia de un punto llamado centro. ¿Qué centro podría ser esto? ¿Eso qué quiere decir? Si esta línea, que es la circunferencia, la dividiéramos en puntitos, ¿de acuerdo? Todos los puntos estarían a la misma distancia, serían equidistantes del centro, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? Circunferencia, ¿vale? La línea exterior, el centro, el punto que está en el centro, a la misma distancia que todos los puntos de la circunferencia. El radio, segmento que va desde el centro hasta cualquier extremo de la circunferencia. Cuerda, un segmento que va de un punto a otro cualquiera de la circunferencia. Arco, el trocito de circunferencia que está comprendido por la cuerda. Diámetro, el segmento que va de punta a punta de la circunferencia pasando por el centro. Y semicircunferencia, la mitad de la circunferencia. Como ves, la cuerda y el arco están unidos, igual que el diámetro y la semicircunferencia también están unidos. Yo puedo saber muy fácilmente cuánto mide un diámetro, ¿verdad? Yo puedo coger una regla y medir el diámetro. ¿Pero se te ocurre alguna forma de que podamos medir la circunferencia? Si la circunferencia estuviera hecha de hilo, es muy sencillo, ¿verdad? Se corta, se estira y se mide. Pero como la circunferencia puede que no esté hecha de hilo, es un poco más complicado. Te voy a enseñar cómo calcularlo, ¿vale? ¿Cómo? Con un problema. Fíjate, la fuente de una plazoleta con forma de circunferencia se ha averiado y quieren acordonarla. ¿Cuántos metros de cinta necesitarán, sabiendo que la fuente tiene un diámetro de 4 metros? Es decir, no sabemos cuánto mide la circunferencia,
pero sí que sabemos su diámetro de punta a punta, pasando por el centro. Pues bien, como para poder medir la longitud de una circunferencia es necesario transformarla en un segmento recto, vamos a utilizar una cosa que se llama el número pi, ¿de acuerdo? Vamos a descubrirlo. El número pi, ¿vale?, es la relación que hay entre la distancia y la longitud. ¿Cuál es el número pi? El número pi es un número exacto, ¿vale?, que sabemos cuál es, más o menos. Que es 1, 2, 3 veces y pico el diámetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? El número pi sería 3 veces y pico el diámetro de la circunferencia. ¿Cuánto es ese pico? Porque yo no puedo hacer una multiplicación por 3 y pico. Muy sencillo. El número pi es 3,14 y se representa con este símbolo, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? Esto y 2 rayitas. El número pi también se puede definir como la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, como ya te he dicho. ¿Cómo lo calcularíamos? Muy sencillo. Para calcular la longitud de la circunferencia, multiplico el diámetro por el número pi. En el caso anterior sería 4 metros de diámetro por 3,14, que es el número pi. Entonces, para coordinar la fuente, necesitaríamos 12,56 metros. Recuerda la fórmula. Longitud de la circunferencia es igual a diámetro por pi, y pi es igual a 3,14. Repasamos. Una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, tal que todos sus puntos están a la misma distancia de un punto llamado centro. La circunferencia tiene distintos elementos: centro, radio, cuerda, arco, diámetro, semicircunferencia. Para calcular la longitud de la circunferencia, tendríamos que multiplicar su diámetro por el número pi. El número pi es 3,14. ¿Más o menos claro? Genial. Hasta pronto. Perfecto. Lo sumamos. Y volvemos. Vale, coloca cada medida de la longitud de la caja correcta. La longitud de una circunferencia de diámetro 2 centímetros es... Vale, vamos. Aquí ya tendríamos que tirar de calculadora, seguramente. De todas maneras vamos a intentar hacerlo así de cabeza. Bien, la longitud de una circunferencia de diámetro 2 es, a recordar la fórmula matemática que nos hemos enseñado. Entonces tendríamos 3, o sea, el diámetro es 2, 3,14 por 2, tendríamos 6,28. Uy, a ver si nos deja. Si el radio de una circunferencia mide 3 centímetros, su longitud es, tendríamos 3 centímetros el radio, 3 por 2 serían 6, 6 por 3,14, 6 por 3 nos iríamos a 18,84. Si el diámetro de una circunferencia mide 4, su longitud es 4 por 3,14, 4 por 3, 12 y algo. La longitud de una circunferencia de radio 5 es 5 por 4, 20, con los picos sería 21. Si el radio de una circunferencia mide 6, su longitud es, primero calcular el diámetro, 6 por 2, 12, 12 por 3,14, 36 con los picos puede ser 37, la longitud de circunferencia es 7, 7 por 3,14, si la longitud de una circunferencia de diámetro es 7, 7 por 3 serían 21, cuidado que aquí igual, aquí no hemos equivocado porque 21 sería aquí, vale, aquí tenemos el radio es 5, 5 por 2, 10, 10 por 3,14, 30, vale, creo que lo tenemos. Perfecto. Y no hace falta calculator. Vamos a ver, segundo. Bien, el diámetro de la rueda de una bicicleta mide 70 centímetros. ¿Cuántos centímetros avanzará la rueda cada vez que dé una pedalada si con cada pedalada la rueda gira 2 veces la vuelta completa? A ver, el diámetro de la rueda de una bicicleta mide 70 centímetros. ¿Cuántos centímetros avanzará la rueda cada vez que de una pedalada, si con cada pedalada la rueda gira 2 veces la vuelta completa? Bueno, pues si tenemos el diámetro, que son 70, para calcular sería 3,14 por 70, 7 por 3 tendríamos 21, con el 3,14, aquí sí que hace falta calculator. Le vamos a dar a ver, vamos a comprobarlo.
439,6 centímetros cada vez que de una pedalada, ¿vale? Sí, tendríamos ahí 70 por 3,14, serían 7 por 3, 21, 210, nos hubieran salido 420 con los picos, 439,6, perfecto. De cabezota sin utilizar calculadora. Vamos allá. El círculo y las figuras circulares. Bien, tenemos aquí, el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Las principales figuras circulares son las siguientes. El sector circular es la parte del círculo limitada por 2 radios y uno de sus arcos. El semicírculo, como su nombre indica, la mitad del círculo, limitado por el diámetro de una de sus semicircunferencias. El segmento circular es la parte del círculo limitada por una cuerda y uno de sus arcos. Y la corona circular es la parte del círculo limitada por 2 circunferencias que tienen el mismo centro, que son concéntricas. ¿Vale? Pues esto, el círculo y aquí tenemos. Y ya son los últimos vídeos que sumamos. Un segundito. Ay, pues no ha ido. No. De todas maneras, insisto que esto está quedando muy largo porque vamos vídeo por vídeo, ¿de acuerdo? Cuando realmente en clase haríamos la explicación y los vídeos los tendríamos aparte, ¿de acuerdo? Bien. Este es, perfecto. Hola chicos, vamos a descubrir algunas figuras circulares y cómo calcular el área del círculo. Vale. Este pues se queda un poco demasiado, pero... Matemáticas... Hola chicos, vamos a descubrir algunas figuras circulares y cómo calcular el área del círculo. ¿De acuerdo? En primer lugar, recordamos, un círculo es la región del plano limitada por una circunferencia, o lo que es lo mismo. Si esto es una circunferencia, ¿de acuerdo? El interior sería un círculo, ¿vale? Todo lo que está dentro de la circunferencia sería un círculo. ¿Eso lo tenemos claro? Vale. Hay distintas figuras circulares. El semicírculo, ¿de acuerdo? Que es la mitad de un círculo que está dividida por el diámetro de la circunferencia, ¿vale? Un semicírculo, 2 semicírculos, el interior. Otra figura circular sería un segmento circular, una cuerda de una parte a otra de la circunferencia, y esto que está aquí dentro sería un segmento circular. Otra figura sería el sector radial, es decir, buscamos el centro, ¿de acuerdo? Trazamos 2 radios, uno y otro, y esta parte interior sería un sector circular, ¿de acuerdo? Circular no, sí, sector circular, perdona. Y finalmente tenemos una corona circular, que es como una especie de circunferencia que está dentro del círculo. ¿Ves que tiene como la forma de una corona? ¿Verdad? Con una vista de arriba a abajo. Estos son 4 figuras circulares: semicírculo, segmento circular, sector circular y corona circular. ¿Y el área de un círculo? ¿Cómo crees que la podríamos calcular? Pues mira, vamos a ver si lo sacamos comparándolo con otras figuras, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos, por ejemplo, para calcular el área de un triángulo regular, la fórmula, ¿te acuerdas cuál era, verdad? Perímetro por apotema, en este caso dividido entre 2. De un cuadrado, perímetro por apotema partido entre 2. De un pentágono. Bueno, voy a pararlo aquí porque lo que nos interesa está ahí. Lo que nos interesa es eso. Es que el nombre de cada figura circular, ¿vale? Recordad, repasamos sector circular, ¿vale? Esta figura, semicírculo, segmento circular y corona circular. Vale. Vamos a escribirlo aquí. Si
nos deja, que no hay problemillas. A ver. Semicírculo, cumplirlo por favor. Aquí vamos a poner, voy a equivocarme, a puesto en una, a ver si me pilláis. Segmento circular, corona circular. Oh, es una cuestión de ortografía. De mayúscula. Semicírculo, segmento circular y sector circular, ¿vale? Bien, lo habéis sabido, ¿no? Muy fácil, para poner un poco de emoción, intriga y dolor de barriga. Vale. Vamos a pasar aquí. Creo que os va a liar más que otra cosa. Son preguntas que lían más que aprenden en ese sentido. Bien, pasamos a las posiciones relativas de recta y circunferencias. Vamos a ver lo que es exterior, tajante y secante. Bien, una recta puede tener las siguientes posiciones respecto a una circunferencia. En este caso no vamos a recurrir a un vídeo de YouTube porque creo que aquí lo que es la editorial sí que lo explica bastante claro. ¿Vale? Me he visto varios vídeos con respecto a esto, pero no aporta nada nuevo con respecto a lo que estéis viendo en pantalla. Exterior, no tiene ningún punto en común, ¿vale? Es decir, esa recta no toca para nada, es decir, que en este sentido una circunferencia verde. Tangente tiene un punto en común, es decir, toca en algún momento, ¿vale? Esta circunferencia roja y esta recta roja en algún momento toca, digamos, la recta toca la circunferencia, mientras que las secante tienen dos puntos en común, ¿vale? Secante. ¿De acuerdo? Repito, exterior fuera, no lo toca, tangente toca un punto y secante toca dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Regla mnemotécnica. Exterior está exterior, fuera del campo de juego, por lo tanto exterior, no está jugando. ¿De acuerdo? Tangente, ¿vale? Digamos tangente, tarjeta, está tocando un poco al jugador, lo toca, con lo que ya tenemos una tarjeta amarilla ahí, mientras que secante lo seca, lo toca, le entra muy fuerte, ¿vale? ¿De acuerdo? Le hace un marcaje al hombre y lo seca, no deja que se toque. ¿Vale? A ver si así os sirve a los futboleros. Dos circunferencias pueden tener las siguientes posiciones entre sí. Vamos. No tienen ningún punto en común, ¿vale? Exteriores e interiores. Tienen un punto en común, tangentes exteriores, tangentes interiores, no descubren América. Y tienen dos puntos en común, pues secantes, ¿vale? Un insulto a vuestra inteligencia. Exteriores e interiores, ¿vale? Estas son exteriores, estas son interiores, lógicamente, tangentes exteriores, tangentes interiores y secantes, ¿vale? Ya digo que no tiene mayor, ¿vale? Y aquí lo tenéis todo en un cuadro resumen explicativo. Observa la figura y completa. Bien, la recta naranja es a la circunferencia azul. Vale. Entonces, esta es tangente y es la recta naranja con respecto a la circunferencia roja y es exterior a la roja. La recta verde es a la circunferencia roja es secante, ¿vale? Y la recta verde es exterior a la circunferencia azul. Mientras que la circunferencia roja y azul son... ¿Qué son? A ver qué pueden ser... Venga, lo aparto desde una pista... ya nada, ¿verdad? Vamos a poner aquí, son amigas. No son amigas. Son secantes entre sí, ¿de acuerdo? No solamente la recta puede ser secante con respecto a la circunferencia, sino una circunferencia con respecto a otra también pueden ser secantes, ¿de acuerdo? Bien. Usando regla y compás, pone por ahí. Vamos a ver cómo utilizamos regla y compás. A ver qué ha pasado si uno ha perdido por ahí. ¿Para qué tengo yo el compás? Usando regla y compás a un dibujo en la que aparecen todas las posiciones posibles de rectas y circunferencias. ¿Vale? Por lo tanto... compás
circunferencias. Vamos a ver. Este lo vi, pero creo que es demasiado dibujo técnico, digamos, ¿vale? Así que lo siento, pero es que No hay me encanta estrategia. Este no. Ese es el problema más grande que puede tener una... Hola chicos, vamos a aprender a utilizar el compás para hacer círculos, ¿de acuerdo? Esto es un compás, ¿lo ves? Y el compás, si lo abrimos, tiene la parte de la aguja y la parte del lápiz, ¿verdad? La aguja se clava en el folio y con el lápiz vamos girándolo. ¿Veis cómo se gira? Y así aumento esta parte del círculo curva que lo delimita. Recta que une se llama radio. El radio es la línea recta que lo delimita. Fácilmente, en primer lugar, señalamos un punto. Vale, voy adelantando que se me está yendo un poco el tiempo. ¿Vale? ¿Cómo con el compás hacemos, de acuerdo? Construimos un radio. Es el centro del círculo. Y en el centro del círculo clavamos la aguja. Clavamos la aguja y abrimos el compás con el tamaño que queremos que tenga el radio. Recuerda que el radio es la mitad del círculo, la mitad de ancho. Abrimos el compás con el tamaño que queramos para el radio y giramos. Giramos el compás y trazamos una línea curva cerrada, que la llamamos circunferencia. ¿De acuerdo? En una parte, o haremos un compás, radio es compás. Mira, si tienes un compás en casa, prueba a hacerlo. E igual. Vale. Bueno, estas son palabras mayores. Ya nos iremos metiendo en harina. Vale, por ahora vamos a sumar este vídeo a nuestra lista. Vale, sumaremos alguno más que otro. Vale, y bueno, aquí llegaremos a comprobar mi progreso, que estas ya son actividades que haremos todos conjuntamente. Algunos problemillas, el cómo lo he hecho, realizar un diseño, ya son palabras mayores, no. Son ya palabras instituteras. Los retos matemáticos y solución de problemas que lo abordaremos. Repaso acumulativo, los temas del 1 al 4 y el cooperativo. Pero bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.